¿Cuántas veces nosotros en la vida hemos pasado por momentos de comparaciones? ¿Sí? Hay momentos donde entra esa comparación entre amistades, y hay momentos, aún en la familia, donde los padres, sin darse cuenta, ¿verdad? Ellos sin tener el conocimiento, a veces pueden caer en el error de comparar aún así la actuación de los hijos. Hay padres, ¿verdad?, que hay momentos donde dicen: yo no sé por qué tú eres así, por qué tú no haces ve a tu hermano o a tu hermana que es diferente, siempre hace las cosas bien. Es decir, esa comparación, porque muchas veces se hace puede ser porque hay una buena intención, tratar de enseñar, pero lo que muchas veces se causa es una herida que puede causar o puede tardar años en sanarse en la vida de una persona. Y cuando se le pregunta es: bueno, ¿por qué es que a mí siempre me compararon? Me compararon con mi hermano, me compararon con mi hermana, me comparaban con otra persona. Y eso lo que causaba, más que un aprendizaje para esa persona, lo que causaba era una herida emocional en la persona. Se causaba una herida en el corazón. De la misma forma, vemos que en la palabra hubo un grupo de personas que también quisieron comparar a dos grandes hombres de Dios. Y eso lo vamos a ver ya en la palabra. Cuando nosotros vemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo del 1 al 9, Primera de Corintios capítulo 3 versículo del 1 al 9 nos dice de la siguiente manera. Esto es el apóstol Pablo, ¿verdad?, que envía una carta a la iglesia que se encontraba en Corinto, ¿verdad? Por eso es que el nombre de los corintios. Y el apóstol Pablo muchas veces cuando escribía lo que eran las cartas o las epístolas, la escribía muchas veces para personas que eran algo más personal, individual, como por ejemplo Timoteo, entre otros, pero también a veces escribía a las iglesias. ¿Para qué? Para que fueran leídas en toda la congregación. Bueno, esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo era directamente para ¿quiénes? Para los de Corintio, o la iglesia de Corintio que se encontraba en Corinto. Y vea lo que dice de la siguiente manera. Este es el apóstol Pablo. Dice: yo, es decir, Pablo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales. Vean la forma en que Pablo les está diciendo a ellos. Es decir, no me puedo dirigir a ustedes como espirituales. ¿Por qué? Dice: sino como a quienes, como a inmaduros. Vean la palabra tan fuerte que usa el apóstol Pablo. Y le dice: me dirijo a ustedes como inmaduros, apenas niños en Cristo. El apóstol Pablo los está comparando a ellos como niños. Ahora, todo siempre tiene un porqué, siempre hay una razón. Y el apóstol Pablo le dice: apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, o sea, la condición actual de ellos, pues aún son inmaduros. Vean esta palabra. Y le dice: ahora, ¿por qué el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que son inmaduros? Y les dice: mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Entonces el apóstol Pablo les dice que son inmaduros porque hay una razón. Y la razón era que había ¿qué? Celos y contienda. Había disensiones, había pleito, había discusiones entre ellos. Y dice entonces: ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma: yo sigo a Pablo, y otro: yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer,
según lo que el Señor asignó a cada uno, tanto a Apolos como a Pablo. Y el apóstol Pablo se lo está diciendo. Ustedes aprendieron y están creyendo según lo que el Señor nos asignó a cada uno. Vea esto. Y dice entonces a cada uno: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están en el mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. El apóstol Pablo está haciéndole, ¿verdad?, una amonestación, o está llamándole la atención, por así decirlo. ¿A quién? A la iglesia que se encontraba en Corinto, porque ellos estaban actuando de una forma que no era la correcta. Porque ellos mismos comenzaron a comportarse como inmaduros. Y el apóstol Pablo les está diciendo: yo no los puedo tratar a ustedes como personas espirituales maduras, sino como inmaduros. ¿Por qué? Porque de tal forma ustedes se están comportando. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos, y de acuerdo a la actitud de ellos, a cómo ellos actúen, nosotros le decimos, ¿verdad? Puede tener los años, pero si actúa de una forma que uno dice: no, es que todavía es inmaduro. ¿Por qué lo decimos? Porque la forma en que está actuando, las decisiones que está tomando, la forma en que habla, es demostración de una persona que todavía no ha madurado completamente. Amén. Entonces el apóstol Pablo en este momento lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto es: ustedes son unos inmaduros. ¿Por qué? Porque están actuando con celo, y hay discusiones entre ustedes, hay rencilla entre ustedes, y sencillamente, ¿por qué? Porque unos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Es decir, muchos de ellos decían: Apolo es mejor, otros decían: Pablo es mejor. Y el apóstol Pablo entonces le estaba diciendo: escuchen, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Porque realmente quien da el crecimiento es el Señor. Nosotros solo somos ¿qué? Servidores de Dios. Y él dice: y cada uno de ustedes ha recibido de acuerdo a lo asignado por Dios para cada uno de nosotros. Entonces vea esto, note esto. ¿Quiénes estaban discutiendo entre sí? No era Pablo y Apolo. Ellos estaban bien. Lo que discutían era la misma iglesia, los mismos hermanos. Y cuando hablamos de la iglesia, ¿verdad?, entendemos por iglesia no las cuatro paredes, sino las personas. Todos nosotros conformamos la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo: ustedes se están encargando de entre ustedes mismos discutir, pelear, comparar quién es mejor que el otro. Que si Pablo es mejor que Apolo, o que si Apolo es mejor que Pablo. Porque uno dice: no, yo soy de Apolo, y Apolo es mejor y predica mejor. Y otro decía: no, Pablo es mejor y Entonces ellos mismos comenzaron ¿a qué? Comenzaron a discutir y a actuar de forma, diga conmigo, inmadura. Ahora, a Pablo quizás muchos de ustedes ya lo habían escuchado, pero a Apolo quizás muchos de ustedes no lo habían escuchado. Y ahora, ¿quién era Apolo? Porque Apolo, en ese momento, lo que sí sabemos es que Apolo, no sabemos cómo o quién le predicó exactamente a Apolo, pero sí sabemos que Apolo había creído, había aceptado al Señor Jesús en su vida y en su corazón como su Señor y Salvador. Apolo era una persona cristiana, siendo judío, ¿verdad? Había nacido en Alejandría, pero él había tenido, y como todos los judíos también tienen un conocimiento, tienen acceso al conocimiento de las Escrituras. Apolo tenía conocimiento de las Escrituras, no sabemos quién le predicó, pero era una persona creyente, era una persona que tenía el conocimiento, y él predicaba de lo que había aprendido. Ese era Apolo.
Apolo predicaba y se esforzaba. Dios le había dado el don de la enseñanza y era dice la palabra que era una persona elocuente y poderoso en conocimiento en cuanto a las escrituras. Es decir, Apolo tenía conocimiento, tenía la facilidad para hablar, era elocuente a la hora de hablar, tenía una oratoria muy buena, donde quiera que se paraba llamaba la atención y él podía predicar de lo que había aprendido. Ese era Apolo. Apolo también pudo contribuir en el fortalecimiento de la iglesia primitiva, es decir, en los comienzos de la iglesia cristiana. Comenzó a consolidar, comenzó a hablar, ¿verdad? Todo lo que en ese momento se había hecho como tal en la iglesia cristiana. Entonces, una de las cosas que vemos es eso. Ahora, la iglesia de Corintio, lo que vemos es que ellos estaban demostrando una gran inmadurez. Diga conmigo, inmadurez. ¿Por qué estaban demostrando inmadurez? Porque ellos estaban peleando entre sí. Ellos estaban a ver quién era Pablo, quiénes eran de Pablo, quiénes eran de Apolo. Ellos estaban en eso como tal. Ahora bien, el apóstol Pablo, para muchos, ¿sabes cómo se le conocía al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo se le conocía como el predicador más aburrido que había. Como el predicador más aburrido que había en ese momento. Diga conmigo, aburrido. Y es por eso que se le comparaba con otros predicadores. Por ejemplo, a Pablo se le conocía como un predicador aburrido. A Apolo se le conocía que era de chispa, que era un hombre pila, que cuando hablaba nadie se le dormía. Ese era Apolo. Y entonces ellos comenzaban esas comparaciones. Ahora bien, Apolo predicaba lo que él había aprendido. Diga conmigo, lo que él había aprendido. Pero Pablo enseñaba, él consolidaba, discipulaba y establecía iglesias según lo que Dios le estaba revelando en ese momento. Había una diferencia entre ellos. Ahora bien lo que dice o lo que ocurrió con Pablo en un momento, en una circunstancia. Ocurre algo con Pablo y fue lo siguiente. Ocurrió algo con un hombre y Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12. Hechos 20, de 7 al 12. Dice así: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, amada iglesia? Diga conmigo, hasta la medianoche. Comenzó a hablar, le llega la medianoche y Pablo todavía está hablando. Y vea lo que ocurrió entonces. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse. ¿Qué hizo Eutico? Mientras Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando, estaba enseñando. Eutico, sentado en la ventana, comenzó a dormirse. Y dice entonces, y Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron ¿cómo? Muertico. Así fue que lo recogieron. Pablo bajó, se echó sobre el joven y ¿qué dice? Y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo ¿de qué? De todos. Eso fuera lo que ocurrió ¿con qué? Con Eutico. Una de las cosas que estamos viendo es que Pablo, ¿qué estaba haciendo? Pablo estaba enseñando. Pablo estaba predicando, ¿sí o no? Estaban en una casa, vea lo que ocurrió acá. Estaban en una casa, está Pablo ahí predicando y hay un joven llamado Eutico, se sienta en la ventana, pero como la enseñanza que hizo se prolongó, entonces Eutico, que estaba sentado en la ventana, comenzó a hacer como muchos que están aquí. Y ahí estaba Eutico ahí.
pescando. No, él estaba intercediendo. Estaba Eutico. Y de repente, ¿qué hizo? ¡Guau! Se quedó dormido. ¡Upa! Cae. Dice desde un tercer piso. Y cuando cae, ¿cómo cayó? Muerto. Pero en ese momento Pablo dijo: a mí nadie se me duerme mientras yo predico. ¿Y saben lo que hizo Pablo? Sale corriendo, baja y dice: ¿qué pasó, Eutico? Se echa sobre él, lo resucita. Y después que lo resucita: ¿está bien, Eutico? Sí, no te vuelves a dormir, te me vuelves a sentar porque sigo predicando. Eso ocurrió con Pablo y Eutico. Imagínense, Pablo estaba ahí inspirado, enseñando, y Eutico se le durmió, tanto así que se le murió. Y se murió a tal punto que Pablo dijo: a mí nadie se me duerme, y menos se me muere mientras yo predico. Lo resucitó y sigues escuchando. Ese era Pablo. Imagínense. Es decir, Pablo tenía el fruto evidente del poder de Dios. Ese era Pablo. Pablo tenía el fruto evidente del poder de Dios. El Espíritu Santo lo respaldaba y se manifestaba con poder. ¿Hasta para qué? Hasta para resucitar muertos en medio de sus prédicas. Así que si usted tiene sueño y usted está pescando en este momento, tenga cuidado, porque lo vamos a levantar y lo vamos a... porque sigue escuchando. Ve a la persona que está a su lado y digo: pendiente, no vayas a hacer como Eutico, no te vayas a caer como Condorito, mira que vas a partir la silla. Amén. Una de las cosas que nosotros vemos de Pablo es que el objetivo de Pablo, su objetivo no era emocionar y mucho menos manipular. Su objetivo era formar para que las personas maduraran en su espíritu. Ese era el objetivo de ¿quién? De Pablo. De tal manera que las personas pudieran tener una vida cristiana consistente. Pablo quería era discipular. Pablo quería consolidar a la iglesia. Y una de las cosas que nosotros vemos es esto. Mire, las predicaciones de Apolo dice que era un hombre efusivo, que era un hombre, ¿verdad?, que nadie se le dormía, que era un hombre pila, chispa, y todo el mundo: no, Apolo. Pero escuche esto: pero no se registra en la Biblia ninguna enseñanza ni ninguna prédica de Apolo. Él predicó, pero predicó de lo que había aprendido, de lo que se le había enseñado. Pero no se registra ni una enseñanza ni una predicación de Apolo. Pero sí ganó personas, sí predicó. Y era como, era chispa, era pila, era todo, pero no se registra nada. En cambio Pablo, a pesar de todo, a pesar de que muchos podían decir que era un hombre aburrido, ¿sabe lo que hizo Pablo? Pablo escribió el 60 o 70% del Nuevo Testamento. Ese era Pablo. El 70% del Nuevo Testamento. Eso fue lo que hizo Pablo. Entonces Pablo consolidó ¿a qué? Consolidó a la iglesia. Amén. Una de las cosas que tenemos que hacer, amada iglesia, es: abraza tus habilidades. A través de ella comparte lo que Dios te ha permitido vivir el día de hoy. Pablo hizo lo que se le encomendó hacer. Apolos también. Apolo tenía una facilidad para enseñar y él enseñaba a la gente. Y ellos entre ellos no competían. Pero la gente se encargó de compararlos a ambos. Y ¿sabe algo? Las comparaciones muchas veces son dañinas. Son dañinas. Y hay que tenerlo muy claro. Una de las cosas que nosotros vemos es que, por ejemplo, Pablo, él escribió parte de las cartas que siempre escribía para recomendación, para consolidar a las iglesias, a los hermanos en la fe. Muchas de ellas las escribió en viajes, en naufragio, porque pasó por naufragio, pero muchas de ellas las escribió tras las rejas.
Y tras las rejas, no, eso, estar tras las rejas no impidió que Pablo escribiera y consolidara a iglesias, consolidara a hermanos en la fe. Es decir, las rejas no limitaron a Pablo. ¿Qué tú puedes poner hoy como una limitación para no compartir lo que Dios está haciendo contigo? Porque para Pablo no hubo limitación. ¿Por qué entonces para ti hoy crees que puede haber alguna limitación? Una de las cosas que nosotros vemos actualmente, por ejemplo, son personas que se pueden dedicar a diferentes talentos o disciplinas, y cada uno de ellos está, ¿verdad?, hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Por ejemplo, tenemos algunos deportistas acá. Quizá usted los puede reconocer. Entre ellos tenemos boxeadores, tenemos jugadores de fútbol, tenemos beisbolistas, tenemos, ¿verdad?, jugadores de básquet. Tenemos a Manny Pacquiao en el boxeo, filipino. Un hombre, ¿verdad? Vi su documental, su serie en estos días. Pude ver la vida de este hombre, un niño que vino de muy bajos recursos allá en Filipinas, pero le gustaba el boxeo, y cómo él pudo crecer. Y una de las cosas que él hacía cuando se montaba en el ring de boxeo y estaba en su esquina, él lo que hacía primero era se arrodillaba y oraba. Ese era Manny Pacquiao. No importa si ganaba o perdía, él también le daba gracias a Dios, siempre exaltando el nombre de Dios. Una de las cosas que nosotros vemos también es Stephen Curry, jugador de básquet de los Golden State Warriors. Por eso es que es un equipo ganador, aunque le voy a los Lakers, pero bueno. Pero ese nombre, Warriors, ¿verdad? Y este hombre, el que tiene el trofeo, jugador de básquet, actualmente es el que rompió el récord como el jugador con más triples que anota o que ha anotado actualmente, y es un jugador activo y todavía le quedan años, ¿verdad?, de juego, pero es el que actualmente es el máximo triplero, por así decirlo, en la NBA, es decir, la máxima liga del baloncesto profesional. Y ahí está Stephen Curry. Stephen Curry, un hombre cristiano, principios cristianos también, y él cada vez que sale a jugar, en su zapatilla coloca versículos bíblicos, coloca palabras, coloca, ¿verdad?, palabras de motivación, y siempre honrando el nombre del Señor. Y así encontramos a cada uno de ellos, jugadores de béisbol. ¿Sabes que hace unos años para acá se ha fortalecido mucho lo que es el movimiento LGTBQ más Ultra Plus, super recargado? No saben ya qué letra ponerle. Pero una de las cosas que quiero es que actualmente quieren involucrar el movimiento LGTB con el deporte. Y hay un mes donde celebran lo que es el orgullo, y lo han querido meter como parte de marketing también en el deporte. Y los equipos deportivos han adoptado en hacer uniforme. Por ejemplo, en el fútbol mandan a hacer las bandas de los capitanes. En la NBA han hecho uniformes donde los jugadores, ¿verdad?, en esos juegos tienen que ponérselo. Y en el béisbol, en la Major League Baseball, ¿verdad?, lo que son las grandes ligas, ellos también lo quisieron hacer. Hicieron algunos uniformes con el movimiento LGTB, pero ocurrió algo. Ocurrió que hubieron varios jugadores cristianos con principios cristianos y actualmente defendiendo su fe. Ellos dijeron: está muy bien, nosotros lo respetamos, pero nosotros ese día que hay que jugar con el uniforme, con la bandera y con todo esto, nosotros no nos los vamos a colocar, no vamos a jugar. Ellos decidieron no jugar. El equipo como tal les dijo a ellos lo siguiente, les dijo: bueno, ok, pero ¿saben algo? Si ustedes no juegan, lo que va a ocurrir es que ustedes van a ser sancionados y multados. ¿Cómo así? Sencillo. Cuando ellos decidieron no jugar, ocurre algo. Al jugador se le amonesta con partidos, es decir, no va a jugar algunos partidos. Y segundo, que hay unas multas económicas. Ellos tienen que pagar, el jugador paga al equipo esa multa por haber sido sancionado. ¿Saben lo que dijeron los jugadores de béisbol profesional
dijeron: nosotros sabemos en qué creemos y nos mantenemos firmes en nuestra fe. Nosotros no vamos a negociar nuestra fe y no vamos a jugar. Múltennos, suspéndanos, hagan lo que quieran, pero nosotros sabemos en quién creemos, ¿verdad? Y dice también la palabra del Señor que en los últimos tiempos que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo bueno. Pero nosotros no podemos decirle lo que sabemos que está mal como algo bueno. Y los jugadores de béisbol lo que hicieron fue que dijeron: nosotros no vamos a jugar. Y usted lo puede buscar para que vean. Y no jugaron. Fueron multados, fueron castigados y ellos asumieron, ¿verdad?, su castigo, sus multas, sus sanciones, pero siempre glorificando y manteniendo en alto ¿qué? El nombre de nuestro Señor. Y así tenemos, por ejemplo, en el fútbol, Radamel Falcao, entre otros, colombiano, que siempre ha demostrado su fe. Él ha participado también en foros cristianos, entrevistas cristianas, y no lo niega. Y cada vez que hacen goles le dan gracias a Dios. Escuche bien esto, amada iglesia. El hecho de que una persona diga gracias a Dios no quiere decir que sea cristiana. Por ejemplo, la próxima persona que está en el mundo artístico, no sé si ustedes lo van a conocer, no sé si lo reconocen, ¿verdad? Juan Luis Guerra, no sé si ¿verdad? Si el nombre es algo conocido por todos. Juan Luis Guerra, sabemos que él no nació siendo cristiano. Sus primeras canciones, ¿verdad?, sus primeros álbumes y su éxito no fue cristiano. Llega el momento donde en su vida personal él tiene un encuentro con Dios y él reconoce en su testimonio, él dice que no tenía paz, tomaba pastillas para dormir. Es decir, era un hombre que cuando conoce al Señor es que realmente en ese momento él conoce lo que es tener paz. Ese es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, en ese momento que él conoce al Señor, dice: ¿ahora qué tengo que hacer? Igualmente que Ricardo Montaner, por ejemplo, entre otros artistas. Juan Luis Guerra no ha hecho todavía ni un concierto en una iglesia cristiana. Y ha hecho álbumes cristianos. Todos los álbumes ya, los más recientes que ha hecho, han sido cristianos. Todos los artistas quieren grabar con Juan Luis Guerra. Cristianos y seculares, todos quieren grabar con él. Y no ha hecho todavía el primer concierto cristiano o el primer concierto en una iglesia cristiana. ¿Y sabe algo? Cuando lo escuchamos hablar a ellos en una plataforma donde quizás para todos nosotros va a ser difícil el poder llegar a ir, no imposible, pero quizás difícil para algunos, Dios les ha permitido ponerlo en unas plataformas donde llegan a miles o millones de personas. Porque cada vez que ellos se le entrevistó a Ricardo Montaner, cuando él decidió también conocer al Señor y entregarle su vida, y él dijo: bueno, ahora yo tengo que escribir todas las canciones cristianas y hacer solamente conciertos en iglesia. Y un predicador argentino llamado Dante Gebel le dijo lo siguiente, le dijo: no, Ricardo, tú tienes que seguir haciendo tus conciertos. Y tus conciertos en las arenas, en los estadios, sí, pero la gente que va a ir por los éxitos del pasado. Que vayan por las canciones de tus éxitos. No importa cómo lleguen, lo importante es lo que van a recibir en medio del concierto y cómo van a salir del concierto. Mucha gente cuando van a los conciertos de ellos van por el artista, van por sus éxitos, pero salen con el mejor y el mayor regalo de todo, con Cristo en su vida y en su corazón. ¿Saben por qué? Porque son hombres que comparten de su testimonio, de su vida, de su historia, y muchos de los que están ahí están escuchando y muchos de ellos entregan su vida en pleno concierto al Señor. ¿Qué pasa con estos hombres cuando se paran en una plataforma a recibir un premio? El premio Grammy, Billboard, ¿verdad? Lo Nuestro y X, todos los premios que son, ¿verdad?, que son transmitidos por la televisión, que llegan a millones de personas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Le doy toda la honra y la gloria a mi Señor Jesucristo. Ellos son claros. Porque usted escucha a todos los artistas ganando premios donde son vulgares, donde discriminan a la mujer, discriminan al hombre, donde le cantan a las drogas, donde le cantan a todo, ¿verdad?, a todos los antivalores. Y cuando se montan a recibir el premio que dice gracias a Dios, entonces el que está escuchando dice: ay, es cristiano, viste, le dio gracias a Dios. La pregunta es: ¿a qué Dios? Porque no todo el que diga gracias a Dios
es porque sencillamente está haciendo lo correcto. Recuerde algo, amada iglesia. El mismo enemigo, el mismo Satanás sabe quién es Dios. Cuando tentó a Jesús, lo tentó por la palabra, pero Jesús también se defendió y resistió a través de la palabra. Entonces tenemos que estar claros en eso. No todo el mundo es que diga gracias a Dios. ¿A qué Dios? Hay tantos artistas hoy en día que están cantando antivalores y cuando reciben un premio la primera vez, bueno, gracias a Dios. ¿Gracias a cuál Dios? Porque tú no estás reflejando a ese Dios bueno, tú estás reflejando un Dios de antivalores. A un Dios que lo que está es llamando a todo aquello que lleva a una perversión del ser humano actual. Donde no se honra, donde no se respeta a la mujer, donde no se honra y donde no se respeta al hombre. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amén. ¿Por qué te mostré a estos personajes? Porque ellos no están haciendo algo más allá de las habilidades que Dios les dio. Ellos los están utilizando como una plataforma para compartir el amor de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo que tú haces, el don, la habilidad, a través de tu trabajo, a través de tus negocios, a través de tus amistades, a través de tus relaciones, tú puedes compartir también el amor de Dios. Y ahí están. Y tú también puedes marcar la diferencia. Amén. Tú también puedes marcar esa diferencia. No te compares tú con otros, ni tampoco permitas que otros te comparen con lo que tú estás compartiendo hoy de Dios. Es decir, hay personas que a veces les gustan comparar y cuando escuchan hablar a alguna persona de Dios, dice, ¿y por qué tú hablas así? ¿Por qué tú no hablas como tal persona? Porque cada quien tiene una esencia, cada quien tiene una personalidad. Ahora, ¿pero qué es lo que estoy compartiendo? Tenemos que compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Eso es lo que necesitamos compartir con otros. Así que no te compares. La comparación es dañina. Es dañina, a veces causa heridas en la vida de la persona. Eso puede matar el autoestima de una persona. Puede bajar el autoestima. Tengan mucho cuidado. Y padres que están acá, no importa la edad que tengan tus hijos, no los compares. Pueden ser niños, no los compares. Son adolescentes, no los compares con nadie, ni entre hermanos, ni entre primos, ni entre amigos. Y si son personas adultas, tampoco los compares. Matrimonio, no compares a tu esposa con otra. Mujer, no compares a tu esposo con otro. No lo compares, eso es dañino, es feo. ¿Estamos acá? Mujer que está ahí, ve a su esposo y dice, escucha, estoy contigo. Las comparaciones son feas. Mire, le voy a poner un caso. ¿Cuántos de ustedes conocen a Cristiano Ronaldo? Bueno, por nombre, porque ninguno lo conoce, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a Messi? ¿Saben quién es Messi? Para muchos, ¿verdad? Para muchos, los que seguimos el deporte, ¿verdad? Los que seguimos el deporte, el mundo del fútbol, mucho se compara a quiénes, a Cristiano y a Messi, ¿sí o no? Se comparan a ellos dos. Pero ¿sabe algo? Cristiano y Messi se la llevan bien. Ellos se la llevan bien. Ellos se reúnen, ellos cuando van a los premios, ellos se sientan al lado, ellos comparten, ellos hablan, sus amigos, sus hijos comparten. De hecho, llegó una vez donde el hijo de Cristiano estaba pequeño y le preguntaron cuál era su ídolo del fútbol. Él dijo, Messi, yo quiero conocer a Messi. Y su mismo papá lo llevó y dijo, mira Messi, mi hijo te quiere conocer. Y el mismo Cristiano llevó a Cristianito y ¿verdad? Le dijo, sí, hijo, tú, oye, qué bueno eres, tú reconoces al mejor del mundo, vamos para que lo conozcas. Somos neutrales. Y Cristiano le presentó, ¿verdad?, a Messi y estaban ellos hablando. Ahora bien, cuando vamos afuera, la fanaticada, los que seguimos el deporte, somos los que comparamos a los jugadores. Pero ellos se la llevan bien. Es más, usted analiza el juego de cada uno, juegan diferente. Juegan en posiciones diferentes. Y aún así, los comparamos. Uno es derecho, otro es zurdo. Hasta en eso.
son diferentes. Y las personas son los que hacen las comparaciones. Las noticias, los medios de comunicación son los que crean que, porque lo que no, ¿sabe algo que no vende? Cristiano y Messi, mejores jugadores y mejores amigos. Listo, fin, no hay novela. Pero siempre hay que crear algo. Entonces es los mismos medios que muchas veces lo que hacen es que crean esas comparaciones, esas rivalidades como tal. Entonces tenemos que tener cuidado con los comentarios que muchas veces se puede hacer, porque eso puede causar incomodidad y puede causar herida en las vidas de las personas. Amén. Ahora bien, una de las cosas que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, ¿cuál era? Que ellos tenían celos, ¿sí o no? Que ellos se comportaban como inmaduros, ¿por qué? Porque tenían celos y las contiendas. Ahora, escuche, lo que demuestran los celos y las contiendas es una inmadurez espiritual. Los celos y las contiendas lo que demuestra es una inmadurez espiritual. Y eso fue lo que le dijo al apóstol Pablo en su carta a los corintios. Le estaba diciendo que se estaban comportando de una forma errada. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer de Dios, maduros, resuelven los problemas, no los provocan. Diga conmigo, un hombre y una mujer de Dios, maduros, resuelven ¿qué? Los problemas, no los provocan. Ni tampoco le ponen más leña al fuego, ¿sí o no? Un hombre y una mujer de Dios que son maduros espiritualmente buscan solucionar los problemas, darle un fin ya a algo que se pueda estar diciendo y diciendo. Es decir, no cae en el dime, yo digo, yo pienso, yo creo, yo escuché. No, ponen un fin. Buscan es solucionar problemas, no provocan problemas y tampoco le echan leña al fuego. Entonces dígale a la persona que está a su lado, véalo bien y dígale, tú eres un maduro. Muchos hombres hicieron así. Diga, tú eres un maduro espiritual. O sea, que ustedes no dejan terminar a uno, ¿vale? Entonces, ese lugar donde tú estás, donde tú te estás desarrollando, donde tú estás trabajando el día de hoy, escúcheme bien, es tu mejor escenario para compartir con tu esencia, con tu personalidad, a esas personas que necesitan conocer de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no todos están llamados para ser pastores principales de una iglesia. Escuche esto. Quizá usted no está llamado para ser pastor o una pastora principal de una iglesia. Quizás usted no va a estar en una tarima hablándole a cientos o miles de personas. Quizás usted no va a estar detrás, ¿verdad? O al frente de una pantalla hablándole a millones de personas. Pero usted tiene el escenario perfecto. Todos estamos llamados para compartir algo, y es el amor de Dios. Y ese escenario, que es tu escenario, es tu casa, tu familia, tu trabajo, tus amigos, tus vecinos, esas personas que tú conoces, esos clientes, esos proveedores, esas personas que Dios va a permitir que tú puedas tener una relación, son las personas que Dios permite para que tú puedas estar en tu escenario y compartir lo que Dios está haciendo contigo. Hay personas que muchas veces dicen lo siguiente. Dicen, pero es que no tengo el léxico, no tengo el vocabulario, no me sé toda la Biblia, no me sé los versículos. Pero ¿quién dijo que para compartir de lo que Dios está haciendo conmigo yo tengo que ser un teólogo en la palabra? Apolos compartía lo que él aprendía y lo que Dios estaba haciendo en su vida. Lo mejor que usted puede hacer, amada iglesia, es compartir lo que Dios está haciendo contigo. Y no permitas tú compararte con otro. No, es que el otro dice más versículos. Bueno, estudia la palabra, apréndete un versículo. Y ¿sabe algo? Tengan mucho cuidado con aquellas personas que muchas veces quieren aprenderse la Biblia solamente para discutir y para malponer a otras personas. Porque ese no es el propósito. El propósito es que la persona a través de la palabra pueda ser, ¿verdad? Pueda ser confrontada
pero se le da una esperanza. Cuando nosotros hablamos de confrontación, quiere decir el que la persona pueda entender que está cometiendo errores en su vida, que quizás tiene algunos pecados, tiene algunas áreas que necesita de la ayuda de Dios. Él puede dejar a un lado mal carácter, ¿verdad? Celos, ira, pelea por todo, vicios, X. Y la palabra viene para confrontar, pero viene también ¿para qué? Para traer una esperanza. Hay gente que agarra la palabra y lo único que hace es condenar a otro y lo deja condenado. Y te sientes mal, y está bien que te sientas mal. ¿Sabe algo? Escuche esto. Cuando una persona es confrontada por la palabra y se siente mal porque sabe que está pecando, escuche, está bien que se sienta mal por pecar, porque eso lo va a llevar a un arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que estoy haciendo algo malo, pido perdón y no lo vuelvo a hacer. Hago todo lo posible para no volverlo a hacer. Ese es arrepentimiento. Pero mientras la persona no se sienta mal por el pecado que está cometiendo, ahí no va a haber arrepentimiento. Entonces la palabra viene para confrontar a la persona, al hombre, a la mujer. A todos nosotros en un momento la palabra nos ha confrontado y nos seguirá confrontando, con el propósito de ¿qué? De que poder ver que necesitamos cambiar, poder arrepentir y poder que ahora tener una esperanza de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días y quiere que nos pueda ir bien, el que poder entender su palabra. Pero hay personas que agarran la palabra y lo único que hacen es condenar y dejaron a la persona mal y ahí se quedó. Tengan mucho cuidado con eso. No podemos agarrar la palabra solamente para contender. No. Jesucristo cuando vino ¿a qué? Vino a dar vida, vino a salvar lo que se había perdido. Él vino con una esperanza. Él no vino solamente para condenar, sino vino a darle esperanza a los que se habían perdido. Mientras otros condenaban, Jesús vino a dar una esperanza. Eso es lo mismo que tenemos que compartir nosotros. Amén. Ahora bien, no podemos comparar, no te compares tú con otro, porque otro está predicando de una forma en su trabajo y tú lo haces diferente. Ni tampoco permitas que otra persona venga a decirte y a compararte de mira, ¿por qué tú no lo haces como aquella persona? Porque esa persona lo hace de su forma, yo lo hago a mi forma. ¿Me baso en la palabra? Sí, voy bien. ¿Estoy compartiendo de lo que Dios está haciendo conmigo? Sí, voy bien. ¿Le estoy dando una esperanza a la persona con que yo lo estoy compartiendo? Sí, voy bien. Entonces no te compares, no permitas que otro te compare. Y cuando digo esto también, era porque el apóstol Pablo dijo lo siguiente: la misma iglesia se encargó entre hermanos de hacer la comparación. Entre unos querían a Pablo y otros querían a Apolos. La misma iglesia fue la que se encargó de compararlos a ellos. ¿Por qué te digo esto? No compares a los pastores. Cada pastor tiene una esencia, cada pastor tiene una visión que Dios le ha dado, ¿verdad? Eso sí, hay que predicar su palabra. Hay que predicar su palabra. Pero hay personas que muchas veces comienzan a comparar. No, porque es que aquí no se habla como allá. No se hace, ¿verdad? Aquí no se hace como allá. No, porque cada quien, sí, tiene una estructura, tiene una visión. Pero ¿qué palabra estás escuchando? Y hay personas que muchas veces, ¿verdad?, caen en algo tan sutil que son las comparaciones. Comienzan a comparar. Imagínate que alguien vaya a tu casa y comienza a compararte y decir, pero ¿por qué tú no pintaste la casa como la casa de la amiga que no sé? Pero es que ella la pintó de esa forma y yo la pinté de otra forma. ¿Y por qué tú no cocinas como cocina aquella persona? No, porque ella tiene una receta, yo tengo otra receta. Pero vamos a comer arroz con pollo. Sí, bueno, en el arroz con pollo hay unos que le echan algo y otros que le echan otra cosa, pero comen arroz con pollo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las comparaciones. Y cuando digo esto también es porque a veces aún dentro de las iglesias, aún dentro de los pastores, y con esto quiero finalizar, escuche, preste mucha atención a esto. Aún dentro de los mismos pastores y dentro de las iglesias, no solamente acá, sino a nivel mundial, a veces entran esas disyuntivas en decir, ¿verdad? No, es que aquella ovejita es mía, ¿sí o no? Esa la gané yo, es mía.
Y hago una pregunta. Nadie levanta la mano, obviamente. Pero ¿cuántos de ustedes conocieron al Señor, por ejemplo, en casa de Dios? ¿Y están en casa de Dios? Muy bien. ¿Cuántos también han conocido al Señor en casa de Dios, en un servicio, y actualmente no están en casa de Dios, están en otra iglesia? Yo voy a ir para la otra iglesia y decir, esa ovejita es mía, se ganó en casa de Dios. No. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo les estaba exhortando a ellos y diciéndole, escuchen, ustedes se están comportando como inmaduros, y no es que les estoy diciendo inmaduro a ustedes, pero el apóstol Pablo se los dijo porque ellos mismos comenzaron a pelear entre Apolos y Pablo. Y Pablo, ¿qué fue lo que le dijo? Nosotros somos servidores de Dios, y Dios nos ha permitido el poder enseñarles a ustedes de acuerdo a lo que Dios nos ha asignado. Pero también le dijo algo, y cada uno recibirá su recompensa. ¿Quién? Apolo va a recibir su recompensa, yo voy a recibir mi recompensa por el trabajo que cada uno hizo. Entonces está mal, amada iglesia, que muchas veces se estén peleando y decir, no, es que aquella oveja es mía, aquella oveja es mía. Hermano, te voy a decir algo, escúcheme, usted no es de Pablo, usted no es de Apolo. Usted dirá, pastores, que no los conozco. Usted no es de Pablo, usted no es de Apolo. Escuche bien esto, usted no es del pastor Julio, usted no es de la pastora Marcela, usted no me pertenece a mí. Usted y yo, como hijos de Dios, somos de Cristo. Somos de Él. Somos de Él. Somos de Él. Ahora que nos congregamos en un lugar, en una casa, sí, y estamos recibiendo palabras, sí. Mire, hay personas que yo me las he encontrado, que sé que fueron ganados, fueron consolidados en esta casa, y de repente vieron, pastor, estoy en otra iglesia. Y le pregunto, ¿por qué? No, porque es que me queda más cerca, me quedé sin carro, tengo problemas con el carro, el tema de transporte, pastor, y me queda cerca. Y le pregunto, ¿te estás congregando? Sí, me estoy congregando. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Cómo es la palabra? No, pastor, se predica la palabra, me siento que la palabra está llegando. ¿Te está edificando? Sí. ¿Sientes que es una comida espiritual que te ha llenado a ti, a tu familia? Sí, nos sentimos bien. Quédese ahí, congréguese ahí. Yo no voy a pelear. Y dice, no, tú fuiste ganado en casa, vente para casa de mucho cuidadito. No. Tú te estás congregando, sí. Estás creciendo espiritualmente, sí. Pastor, estoy sirviendo, siga sirviendo. Pastor, pero me tengo que ir a casa de Dios que yo nací. No, quédese ahí y dé más fruto ahí. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces no podemos estar peleando ni comparando unos con otros. Eso es dañino. Entender de quiénes somos. Y somos de Dios, somos de Cristo. Amén. A Él le damos toda la honra y la gloria. Y si nos reunimos para darle gracias, para alabarlo, para adorarlo. Ahí celebramos, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, celebramos lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Y celebramos, hacemos fiesta. Cuando le adoramos por lo que Él es, le exaltamos a Él. Cuando nos presentamos con nuestros diezmos y ofrendas, es reconociendo, ¿verdad? Siendo agradecidos con Dios por lo bueno que Él ha sido, que nos ha bendecido, que nos ha permitido llevar y poner el pan en la mesa para disfrutarlo con nuestra familia. Y cuando usted recibe una palabra, si usted siente que la palabra que usted ha recibido en esta casa es como un pan que te ha alimentado, que te alimenta, que te fortalece, dale gracias a Dios entonces. Mantente fiel, echa raíz, da fruto, comprométete con el Señor, comprométete con su servicio. Y algo sí te pido siempre: ora siempre por tus pastores. Solamente, Señor, bendícelo, dale sabiduría. ¿Por qué? Habla a través de ellos. Ora por la pastora, ora por mi persona, ora por el liderazgo, ora por la iglesia. Aún por los músicos, por los cantantes, por Iglequix, por los servidores. Ora por todos. Porque ¿cuántos sabemos que Dios está en este lugar? Entonces no peleemos, no comparemos, demos gracias a Dios
que estamos en un lugar donde se predica su palabra y que tú puedes recibir una palabra que te confronta, pero que te levanta, que te anima, que te llena de paz, que te llena de amor. Y saber de que ese mismo Jesús que vino un día para dar de su amor, para decirle al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma forma, todos nosotros tenemos un compromiso con Dios, una misión de parte de Dios, y es compartir su amor, compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esa es nuestra misión de vida, amada iglesia, es compartir el amor de Dios, más nada.